Este viaje es de 3 amigos, 3 estilos distintos de motociclistas con el mismo ímpetu por descubrir un poco más de estas tierras. Nuestra primera parada fue la ciudad sagrada de Caral, a 182 kilómetros al norte de Lima. Considerada la ciudad más antigua de América, con más de 5.000 años, fue contemporánea de civilizaciones como las de Egipto, India, Sumeria y China. Se desarrolló entre el año 3000 y 1800 a.C., en completo aislamiento, superando en 1500 años a la civilización olmeca. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 28 de junio del 2009. El equipo dirigido por la antropóloga, arqueóloga y educadora peruana Ruth Chadi excavó Caral a partir del año 1996, localizando 25 asentamientos de esa civilización que perduraría por más de un milenio. En el año 2020 fue nombrada como una de las 100 mujeres más inspiradoras por la BBC. Increíblemente, ella y su equipo reciben amenazas por mafias que trafican los terrenos de la zona. A unos 45 kilómetros al norte, tomaríamos el desvío hacia Huaraz. Desde la costa subiríamos más de 150 kilómetros hasta nuestro destino, la ciudad de Chiquián. Estamos frente a la laguna Conococha, 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y algo triste es que hay demasiada contaminación en un lugar tan hermoso. Cuidemos la naturaleza. Chiquián se fundó el 4 de octubre por el patronazgo de San Francisco de Asís. Se estima que fue entre 1555 y 1574. Se encuentra entre los 3.300 a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Está a 350 kilómetros de la ciudad de Lima y a 50 kilómetros al sur de la Cordillera Blanca. El 30 de agosto se celebra la fiesta de Santa Rosa de Lima, su patrona. Hasta nos dan la bienvenida. Señor, ¿usted nos puede contar un poco de Luis Pardo? Ay, usted me pone ahí contra la pared de espada. Bueno, le puedo contar algo, lo que he leído, no lo que sé. Bueno, él así dijo chiquiano, bueno, le gustaba siempre la aventura. Yo nada que ver, tranquilo vivo mi vida, trabajo, lo único que sé es trabajar. Ya, perfecto. Para el agua caliente van a correr más, cuanto más corre, más caliente. Ya, perfecto. Entonces yo me quedo por acá.
esta será la mía. Un 19 de agosto de 1874 nace en Chiquián Luis Telmo Pardo Novoa, más conocido como Luis Pardo. Perteneció a una familia acomodada de la época. Estudió la secundaria en Lima y regresó a Chiquián para hacerse cargo de sus tierras. Allí cobraría venganza por el asesinato de su padre y empezaría su vida al margen de la ley. Muchos se unieron a él, formando una banda que lo acompañaba por las serranías de Ancash y Lima. Si se sabía de que en tal hacienda se hubiese cometido un abuso contra algún indígena, Luis Pardo y su banda se hacían presentes obligando a dar trato justo y cobrando cupos, los cuales luego repartiría entre los más pobres. Se dice que fue un hombre solidario, generoso y con un alto sentido de justicia. En noviembre de 1908 se inicia su cacería por el gobierno de Augusto B. Leguía. Acorralado en una cueva durante varios días, dicen que salió disparando y saltó al río Tingo, donde fue acribillado. Murió el 5 de enero de 1909 a los 35 años de edad. A pocos meses de su muerte, se publicó en el semanario Integridad un poema de 11 décimas titulado El canto de Luis Pardo. Estos versos, con los años, se convirtieron en un vals llamado también La Andarita. En 1929 se filmó la película Luis Pardo, con la dirección de Enrique Cornejo Villanueva, una de las primeras cintas del cine peruano. En 1955, en Chiquián, se le declaró hijo ilustre y benefactor de los pobres. Por eso es que yo quiero al niño, amo y respeto al anciano, al indio que soy mi hermano, le doy todo mi cariño. Yo tengo el alma de armiño cuando veo que se explota toda mi cólera amorosa, y de tristeza me indigno cual una araña maligna que hoy la aplasto con mi bota, cual una araña maligna que hoy la aplasto con mi bota. Surge la pálida luna entre la noche serena, allá en los campos de arena se pierden como visión detrás de cada peñón. Parece ver a mi amada que viene como escapada en busca de mi corazón. Si me persiguen traidores que antes fueron mis hermanos, sepan bien que mis hazañas hoy no son sino rencores. ¿Dónde están mis defensores? Ya para mí no hay clemencia, nadie sufre, nadie siente. Si han de matarme en buena hora, pero mátenme de frente. Yo soy, señores, Luis Pardo, el famoso bandolero. Yo soy, señores, Luis Pardo, el famoso bandolero.
cruzaríamos hacia Labra y Anayalash, a unos 53 kilómetros al noreste de Chiñán, desde donde, por la trocha más extrema de nuestras vidas, cruzaríamos el Nevado Pastoruri. Pero eso en el siguiente capítulo.